Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que usted vea el presente video. Hoy abordaremos la historia de Atila. Atila, militar a quien se conoce con el sobrenombre de El Azote de Dios, fue uno de los enemigos más temidos por las legiones romanas. El audaz Atila, acompañado por sus salvajes tropas, llegó a sitiar Constantinopla y a punto estuvo de conquistar Roma. Aquí analizaremos su sorprendente historia de vida, así como su trágico final. Atila, rey de los hunos, conocido como el Azote de Dios, fue uno de los líderes más temidos y poderosos de los hunos, quienes, siendo una confederación de tribus nómadas, vinieron a quedar bajo el liderazgo de Atila. Bajo el mando tan excepcional y carismático jefe, los hunos ejercieron una influencia significativa en el territorio de la Europa del siglo V. Su historia es una mezcla de capacidad extraordinaria y sorprendentes hazañas militares, el ejercicio de una diplomacia astuta, y todo ello coronado por un final misterioso que aún en la actualidad intriga a los historiadores, analistas y entusiastas del tema. Se calcula que Atila nació aproximadamente en el año 406, en las estepas de la Eurasia, en el seno de la nobleza huna. Por sus hazañas, desempeños y logros se piensa que Atila recibió una educación que incluía tácticas militares, liderazgo y posiblemente diplomacia, habilidades estas que más tarde definirían su reinado. Ascendió al poder en el año 404, compartiendo inicialmente el trono con su hermano Bleda. Juntos expandieron el control huno sobre los diversos pueblos. Pero fue la muerte de Bleda en el año 445, deceso en circunstancias no del todo claras, lo que dejó a Atila como único gobernante. Debido a las conquistas logradas y las relaciones diplomáticas establecidas bajo el liderazgo de Atila, los hunos se convirtieron en una de las fuerzas más temibles de Europa. Atacaron el Imperio Romano de Oriente, exigiendo tributos y saqueando las provincias del imperio. Atila utilizó para ejercer un creciente dominio tanto la fuerza militar como la diplomacia para expandir su influencia, manteniendo relaciones complejas con los romanos. En ocasiones incluso se alió con ellos contra enemigos comunes. Su fama creció en 451 cuando invadió la Galia, actual Francia, la batalla de los Campos Cataláunicos, donde enfrentó a una coalición de fuerzas romanas y visígodas, fue uno de los conflictos más grandes de la época. Aunque no logró una victoria decisiva, la habilidad de Atila para desafiar a tales enemigos reforzó su leyenda. Retirada, invasión de Italia y negociaciones tras su campaña en Galia, Atila se dirigió a Italia en el 452, saqueando numerosas ciudades. Sin embargo, se encontró con una resistencia considerable y una serie de desastres naturales que dificultaron su campaña. La leyenda cuenta que el Papa León I se encontró con Atila, convenciéndolo de retirarse de Italia, aunque es más probable que fueran las condiciones militares y de salud en su campamento las que llevaron a Atila a tomar esta decisión. El misterioso final de Atila es tan enigmático como lo fue su vida. Murió en el año 453 en circunstancias que aún ahora son objeto de debate, análisis y conjeturas.
Efectivamente, el destino no le reservaba al feroz guerrero una muerte digna, según dicta la tradición de las armas. La muerte ideal para un guerrero, a la sazón, era empuñando la espada en el campo de batalla. Muy por el contrario, Atila exhalaría su último aliento en la alcoba, desnudo y sin su armadura. Existen diversas versiones acerca de su trágica muerte, pero lo cierto e indubitable es que falleció en la alcoba nupcial, después de celebrar su matrimonio con la joven Ildico. La versión más conocida, aunque no del todo aceptada, es que murió en su noche de bodas, posiblemente debido a una hemorragia interna causada por el exceso de ingestión de bebidas alcohólicas, aunque otras teorías sugieren que pudo haber sido asesinado. En este sentido, según Prisco, un historiador tracio del siglo V, Atila falleció a causa de una hemorragia nasal provocada por el estallido de un vaso sanguíneo mientras dormía. El legendario y temido guerrero se habría ahogado en su propia sangre. A su esposa, la joven Idilco, la hallaron en plena noche de bodas, arrinconada en una esquina de la habitación y llorando. Siguiendo las costumbres de los guerreros hunos y apenas sin tiempo para digerir la trágica muerte del guerrero, los escuderos de Atila recogieron su cuerpo, le cortaron la cabellera y le provocaron varias incisiones en la cara con sus espadas. El más grande de todos los guerreros no había de ser llorado con lamentos de mujer ni con lágrimas, sino con sangre de hombres, escribió el historiador jordanés. Atila fue enterrado conforme a su rango y merecimientos, en un sarcófago triple de oro, plata y bronce, para resaltar las grandes victorias del rey que lo había conquistado todo. No obstante, existe otra versión sobre la trágica muerte del poderoso hombre y que conduce al homicidio. Según esta hipótesis, habría sido la joven y recién desposada Idilco, su flamante esposa, quien, empujada por Marciano, el emperador romano de Oriente, la que provocó la muerte del gran enemigo de Roma. Según esta versión, la mujer habría agarrado una daga y se la habría clavado a su marido mientras dormía. Quienes desestiman la teoría del asesinato consideran que Atila pudo haber sufrido alguna enfermedad que minó paulatinamente su salud. La muerte del legendario guerrero marcó el principio del fin para el Imperio Huno, que ya sin el liderazgo de aquel que había amalgamado las tribus bajo su mando para formar una sola hueste con objetivos definidos. El caudillaje huno rápidamente se fragmentó bajo la presión de sus múltiples enemigos y las luchas internas de los que se sentían con los merecimientos suficientes para asumir el poder. El legado de Atila va más allá de sus conquistas. Se convirtió en una figura casi mítica representando la encarnación de la barbarie y la destrucción para los pueblos europeos. Pero también se convirtió en un líder astuto y poderoso. En las crónicas del pueblo huno aún se lo recuerda. Su figura ha sido interpretada en diversas maneras a lo largo de la historia. Se le ha tachado de ser cruel invasor y se le ha considerado un líder heroico. Atila permanece como un personaje enigmático y fascinante en la historia mundial, simbolizando el poder, el misterio y la transformación de un mundo en constante cambio.